Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Viendo los likes, los comentarios y la cantidad de reproducciones que ha habido en la primera entrega de cosas que podemos cortar con papel, aquí os traigo la segunda entrega de otras cosas que podemos cortar con papel. Vemos que estamos preparando el disco de papel y lo vamos a colocar en la Dremel. Uso la Dremel en vez de un taladro o una radial porque la Dremel gira a muchísimas más revoluciones por minuto. Así que nada, está todo preparado, vamos a empezar con el primer objeto. Aquí tenemos una nuez, sí, una nuez, y vemos cómo se la está, la está cortando perfectamente, como si fuera mantequilla. De hecho, por dentro la está dejando bien tostadita. Prácticamente ha consumido medio disco y hemos cortado una nuez con cáscara y todo. Aquí tenemos segundo objeto, un disco, un CD compacto, un compact disc. Y vemos que también lo corta perfectamente, es plástico, así que no tenemos ningún problema de cortarlo con nuestro disco de papel. Aquí tenemos, en 3 trozos lo hemos dejado, perfecto. Vamos a ver con el tercero que tenemos. Bueno, en este no vamos a cortar nada, simplemente vamos a calentar hasta tal punto la cabeza de la cerilla que se va a encender gracias a la fricción del papel contra la cabeza. ¿Y por qué se enciende? Porque alcanza muchísima temperatura y realmente no debería encenderse porque no es la lija de seguridad que lleva la caja, es solo un papel, pero lo dicho, alcanza tantísima temperatura esta fricción que es capaz de encender la cerilla. Con el tercero tenemos una salchicha. ¿Y para qué la he puesto? Porque vamos a simular que es carne, de hecho es carne picada, pero no deja de ser carne. Pues esto es lo que nos pasaría hasta llegar al hueso si pusiéramos el dedo delante del disco de papel. Pues nos lo dejaría picadillo, bueno, nos lo dejaría bien cortado. Vamos a ver si es capaz de cortar el disco de papel un huevo con cáscara. Eso sí, el huevo es duro, es cocido, porque si no, íbamos a dejar todo esto empastrado. Ahora nos damos cuenta que está consumiéndose el disco a ritmo frenético y cuando ya queda muy poquito consigue crujir la cáscara. Pero le falta diámetro para conseguir cortar la yema. Pero bueno, ha sido un buen trabajo de rotura de huevos. Y por último tenemos dentrífico o pasta de dientes. La estamos cortando sin problema, pese a que tiene un envase de aluminio muy delgado, pero es aluminio y pasta de dientes que estaba congelada en el congelador, evidentemente, porque de esta manera aún era más dura, pero nada, no ha habido problema, hemos conseguido cortarlo. Dejadme un gran like y aquí os dejo el vídeo primero por si no lo habéis visto. Hasta luego compañeros, chao chao.